Y ya estamos con la primera invitada de la tarde de hoy. Me refiero a la senadora por el Frente Amplio, Lilian Quechichán. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirla. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, jornadas que han sido muy convulsionadas también a nivel parlamentario. Estuvimos hablando con algunos dirigentes del Partido Nacional. Nos parecía también que era importante escuchar a algún dirigente de la oposición, del Frente Amplio. En un principio, preguntarles si están conformes con, al menos con lo que está trabajando la justicia en todo este caso de Sebastián Marcet. Bueno, si me preguntás si estamos conformes con la justicia, sí, nosotros hemos sido muy críticos de ese acoso permanente que el sistema de justicia, pero la Fiscalía no es el Poder Judicial, pero es el sistema de justicia que la Fiscalía ha tenido todo este tiempo. Bueno, ayer tuvimos al fiscal de Corte en el Parlamento, llamado por la Cámara de Diputados. Sí, nosotros creemos que para garantizar lo institucional hay que poner en manos de la justicia y confiar en ella de que los procedimientos seguirán como corresponde. ¿Qué conclusiones sacaron luego de la visita de Juan Gómez? ¿La visita de? De Juan Gómez, el fiscal de Corte, Bueno, en el yo Parlamento. no estuve porque estuvo en Diputados. Yo creo que él es un buen funcionario público, nosotros lo hemos apoyado este tiempo. Es una pena que el Parlamento no haya podido ponerse de acuerdo porque obviamente él es interino, era el fiscal adjunto y tuvo que quedar por la salida de Jorge Díaz. Es una pena que el Parlamento no se haya podido poner de acuerdo. Acá aprovecho a decir que nuestra fuerza política propuso varios nombres, no del Frente Amplio, porque nosotros creíamos que sí, que era importante lograr las mayorías necesarias para la Fiscalía de Corte, que obviamente es un cargo muy importante y bueno, lamentablemente no se logró. Pero hoy el fiscal Gómez tiene nuestro respaldo en su accionar. Pero manifestaron los diputados que habían quedado conforme con la presencia de Juan y sobre todo lo que había dicho. El oficialismo creo que no, que sigue cuestionando mucho las filtraciones. Creo que el fiscal Gómez explicó y respaldó a sus funcionarios y la bancada del Frente Amplio sí quedó conforme y volvió a respaldarlo. Ahora, cuando hablamos del caso de Sebastián Marcet, allí hay diferentes vías de investigación, una vinculada con la entrega del pasaporte, que ya sabemos que ha tenido un costo al menos político en nuestro país, y otro vinculado con esta reunión, con esta estrategia y este secretismo. A partir de esto que se dio a conocer, aparecen nuevas versiones, ¿no? El otro día estuvimos charlando con Rodrigo Blas, que él dijo que era al revés, que en realidad era H la que había querido ocultar la información y Maciel la que la quería hacer pública. Aparecen ahora algunas declaraciones de Graciela Bianchi, un poco en esa línea, diciendo que ella tiene algunos chats o conversaciones con H que podrían llegar a comprometerla. ¿Qué opina al respecto de todo esto? Bueno, primero opino que el Parlamento y la oposición, en este caso el Frente Amplio, jugaron un papel muy importante para que hoy tengamos sobre la mesa, sigamos discutiendo un tema que ni de cerca está cerrado. Es decir, creo que el origen de la interpelación que el senador Vergara hizo el año pasado a los ministros del Interior y a la Cancillería para pedir explicaciones justamente por qué había habido un procedimiento exprés, nosotros ya teníamos la información de que efectivamente el Poder Ejecutivo era consciente de que Marcet era un narcotraficante peligroso y pesado, para usar palabras del subsecretario del Ministerio del Interior, que por otra parte bajo su égida está Interpol, es decir, tenía todas las posibilidades de saber de quién estábamos hablando. Nosotros pensamos que ahí vivimos un episodio delicado, que es que se nos mintió al Parlamento. No es que se le mintió al Frente Amplio, se le mintió al Parlamento. El propio canciller dijo que creía que estaban hablando de un futbolista paraguayo. Cuando nosotros insistimos, no se nos respondió. Y creo que después de esa interpelación, lo correcto que hizo la bancada del Frente Amplio, pero en particular el equipo del senador Vergara, fue continuar investigando y ahí se tomó la decisión de hacer un pedido de acceso a la información pública que la Cancillería negó, aduciendo que tenía una investigación con ciertos cuidados. Sí, tuvimos que apelar a la justicia finalmente obligó a que esa información se diera, y no hay explicaciones
hoy, a partir de lo que la ex vicecanciller Carolina H. declaró, de encontrarle una explicación que no haya sido, es decir, por 2 veces, planificar la mentira al Parlamento. Una, lo que aparece en la reunión de la Casona del Prado, ahora aparece, ayer escuché a Óscar Botinelli decir que no fue una, sino que fueron 2 las reuniones de la Casona del Prado, pero ahí claramente se planificó que iban a ir a la interpelación a no hablar de los chats. Y después lo más grave, creo yo, lo más grave que a nosotros nos dejó muy preocupados es esa convocatoria a nombre del presidente que se hace a la Torre Ejecutiva, que se pide que sea por el garage, es decir, que no sea pública, no entendemos por qué, y en donde parecería, pues está grabado, que el asesor estrella del presidente, Lafluf, Rodolfo Lafluf, confiesa cuando le dice presentá a Carolina H. Bueno, finalmente presentá todo lo que tú... Planificaron borrar primero, dijeron queremos que borremos. Carolina H. al otro día le dice, consulté con mi abogado y no voy a borrar porque eso es un delito. Bueno, le dice Lafluf, entonces volvélo a presentar. ¿Por qué lo voy a volver a presentar si ya lo presenté? No, es que yo lo destruí. Eso es declaración ante la Fiscalía y eso deja abiertas una cantidad de preocupaciones que el presidente el otro día en su conferencia de prensa ni de cerca pudo responder. Sí confirmó que la reunión la había pedido él. Miren, todos los que hemos tenido gente a nuestro cargo, yo fui ministra, cuando había una reunión en el ministerio y yo no estaba y me hacía representar, después preguntaba qué pasó en esa reunión. Y además, en este caso, pasó a saludar, era consciente que se estaba realizando. Nos preocupa mucho. El argumento oficialista hoy es que eso que usted estaba narrando y detallando perfectamente era una versión de Carolina H. Y ahora lo que están diciendo, Graciela Bianchi, es un poco lo que decía Pau, hay como se da vuelta la cuestión. Como quien en esas reuniones, quien quería ocultar la información era Carolina H. y no Maciel y Presidencia. Y que eso después termina dándose vuelta y terminan, o sea, van con esa destrucción y que después se termina dando vuelta. Bueno, yo obviamente no soy abogada de Carolina H, es decir, cada uno sabrá cómo defenderse. Yo lo que digo que no es solo una versión, están protocolizados por escribano los chats en donde, es decir, los teléfonos corresponden a quienes corresponden y el intercambio es clarísimo, clarísimo en el sentido de obstruir a la justicia y de destruir pruebas. Eso es clarísimo, no es solo la palabra de Carolina H., sino que ella presentó eso como un testimonio. Bueno, eso por lo menos merece investigarse. Liliana, el otro día estuvimos con el senador Rodrigo Blas y fue muy crítico, sobre todo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, por esto que señaló de estar atravesando una crisis institucional. Vamos a escucharlo. Y nosotros damos todas las respuestas que da, podremos convencer o no. Yo creo que falta preguntarle a Fernando Pereira qué pasó. ¿Se te cayó la crisis institucional? Porque cambiaste el término, ¿no? ¿Se te cayó el juicio político? Porque yo lo escuché, ustedes lo escucharon. ¿Qué quiere decir? Espuma, levanto a la gente y no me importa. Y después reculo y niego. Bueno, digo, esas facturas también hay que pasárselas. No hablo de la prensa, digo, la sociedad, porque la manija y llevar las cosas a un lugar donde después no aplica la lógica, es un sistema que por lo menos aquellos que creemos en las instituciones y creemos en la democracia y creemos en la justicia, no nos gusta para. Bueno, ¿qué podrías decir? Primero es sorprendente escuchar a Rodrigo Blas hablar de manija. Miren, en la campaña electoral pasado faltó agua 24 horas en Maldonado. El senador Blas encabezó la campaña más despiadada, casi terminó pidiendo la renuncia del presidente Tabaré Vázquez. Por lo tanto, la palabra manija en boca del senador Blas a mí no me genera nada importante. Pero primero, el Frente Amplio actuó en colectivo. Es decir, nosotros tuvimos todo el fin de semana reunimos en la previa, después reunimos el viernes, después reunimos el sábado en la tarde,
Creo que fuimos muy responsables. Yo no sé qué escuchó el senador Blas, pero el presidente del Frente Amplio dijo claramente que ni está ni estuvo la propuesta de juicio político. No ha sido eso manejado en el Frente Amplio. Es cierto que hay diversas opiniones sobre crisis política, no lo discute absolutamente nadie. No, yo creo ellos tampoco, no hay en la historia del Uruguay que renuncien los dos principales ministros y el asesor estrella del presidente simultáneamente. Y la verdad que esta reunión en presidencia, algunos compañeros piensan, o podemos pensar, que esta reunión en presidencia con la anuencia del presidente de la República, con el objetivo que parecería tener, será la justicia la que terminará investigando, bueno, genera por lo menos un chisporroteo institucional. Pero nosotros hoy decimos que hay una crisis política muy grande, que hemos tenido mucha responsabilidad con la institucionalidad. Esta situación en cualquier otra parte del mundo, yo no sé cómo la oposición hubiera respondido, y yo creo que el Frente Amplio es una fuerza cautelosa y responsable de la institucionalidad, y así nos hemos movido en estas últimas horas. O sea que el término crisis institucional, por un lado está, pero todavía hay alguna cautela, porque Blas hacía referencia a ese cambio, que al principio era una crisis institucional para los dirigentes del Frente Amplio, y que cambió. Para una discusión semántica, es decir, efectivamente las instituciones funcionan en el Uruguay, pero también es cierto que ha habido planificación para obstruir que, por ejemplo, uno de los poderes no pueda funcionar, como el Poder Judicial. Entonces es más una discusión que algunos pueden pensar que sí está afectando una parte de la institucionalidad, pero nosotros preferimos decir que estamos en una crisis política de envergadura y que sí hay que hacer un seguimiento muy claro de la fortaleza institucional del Uruguay. ¿Escuchó las declaraciones de Graciela Bianchi en la jornada de hoy? Que dijo que ella tenía chats con la ex subsecretaria, pero que si la Fiscalía se lo solicitaba iba a destruir el celular. Bueno, no la escuché, la leí. Sí. ¿Y qué le pareció? No me merece ningún comentario, porque es demasiado bizarro que una representante elegida por el pueblo diga públicamente que si la justicia le pide pruebas, las va a destruir. La verdad, superó toda mi capacidad de asombro. Bien. Pero no quiero polemizar con ella, porque la verdad que uno a veces piensa que esas cosas tan increíbles que plantea o son una maniobra distractiva para que no hablemos de lo que tenemos que hablar, o son una provocación para que alguien salga y le responda. En ninguna de las dos cosas nosotros vamos a entrar. Nosotros, el objetivo hoy es llegar a la verdad de por qué un narco peligroso está en el mundo caminando con un pasaporte uruguayo. Ese es el centro de nuestras preocupaciones. Lo que también quieren desterrar desde todos los integrantes de la coalición es esa asociación de un gobierno con el narcotráfico, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? También teniendo en cuenta de que hubo episodios con narcotraficantes durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿De qué episodio te estás refiriendo? De Moravito. Bueno, Gonzalo Valencia. Es tan distinto de lo que estamos hablando. Moravito corrompió a policías y escapó. Aquí nosotros le dimos al narcotraficante, el Uruguay le dio al narcotraficante la nota primero para que Dubái dijera sí, Uruguay le va a dar un pasaporte, lo tenemos que dejar libre, y después le dio el pasaporte. No tiene nada que ver. Pero sobre lo de Moravito, yo siempre insisto... Logra una investigación interna, allí, bueno, hubo algunos integrantes del Ministerio del Interior implicados. Sí, claro. Bien. Porque ¿qué fue lo de Moravito? Una señal muy clara del narcotráfico de decirnos somos capaces de corromper a la policía. ¿Qué hubiera merecido en ese momento? Lo que planteó en ese momento el ministro Bonomi. Ustedes no sé si recuerdan, pero el ministro presentó su renuncia, el presidente Vázquez no se la aceptó y dijo, este es un tema demasiado grave como para resolverlo solo nosotros. Deberíamos, todo el sistema político, como un solo muro, ver qué hacemos con este tipo de cosas. ¿Y qué tuvimos de respuesta? Que renuncie Bonomi, que era la única propuesta que hubo en 5 años de gobierno para mejorar la seguridad era que renuncie Bonomi. Entonces yo creo que el narcotráfico es efectivamente un peligro en Latinoamérica, en muchos lugares confirmado.
Hay algunos episodios últimos en donde incluso parece que Marcet tuvo alguna participación, como es el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo. Del fiscal paraguayo. Y para eso, más allá de hacer presunciones, nosotros decimos el Estado tiene que tener herramientas para por lo menos defenderse, obviamente fortalecer la aduana, obviamente mejorar nuestras fronteras, pero además votar la ley de financiamiento de los partidos políticos para saber de dónde viene el dinero que se usa en las campañas electorales, votar una ley de enriquecimiento ilícito que permita investigar las cuentas de los que diseñan políticas públicas y fortalecer la JUTEP. Dese en cuenta que hace meses tenemos a un senador que dice que no va a responder una cosa que es obligación, que todos los que tenemos cargos públicos tenemos que informar los bienes nuestros y de nuestros cónyuges, y no pasa nada. Y la propia JUTEP dice que no ha podido ni mirar las declaraciones juradas. Hay que fortalecer la JUTEP, hay que fortalecer la Corte Electoral. Si queremos hablar, hay que votar la ley de financiamiento de los partidos, si queremos hablar seriamente del narcotráfico. No hay, en democracia, no hay otros caminos que nos demos todos herramientas que nos permitan el control. Ahora, yo les digo la verdad, en estos últimos días, también escuchando al doctor Balbi, digo, bueno, capaz que habría que saber de dónde vino el dinero del pago de los honorarios. Es decir, formalmente hay como una imagen de lavado de activos también, porque si el que pagó es un narcotraficante, es decir, hay muchas Podría cosas... haber pagado con plata sucia, eso está Bueno, si es narcotraficante es plata sucia, sin ninguna duda. Si le pagó otra persona impoluta, no lo sabemos. Es bueno saberlo. Sí, claro. Sería bueno saberlo, y creo que la CENACLAF deberá incorporar ese tipo de honorarios cuando suponemos que vienen de plata que no es santa. ¿Pero hay preocupación por parte del Frente Amplio de que haya un vínculo directo con este gobierno y el narcotráfico? Nosotros no tenemos pruebas. Nosotros lo que decimos, tenemos todos que votar herramientas que nos permitan por lo menos defendernos de algo que sí está presente. Sin ninguna duda está presente en Latinoamérica, en la sociedad uruguaya, y todos sabemos que en el Poder Judicial, en los parlamentos y en los poderes ejecutivos en muchos países de Latinoamérica es indudable que han penetrado. Le quería preguntar por la legalidad de la entrega del pasaporte, un argumento que utilizó el gobierno e incluso el oficialismo, pero le quiero preguntar más que nada por el futuro, por lo que se puede llegar a venir. ¿Hay alguna coordinación de acciones a futuro por parte del Frente Amplio? Háblese de interpelaciones, acciones parlamentarias para adelante pensadas. Nosotros hicimos el martes una de las acciones parlamentarias que habíamos definido, que era declarar de asunto político y declarar en el ámbito al que se le había mentido, que era el Senado de la República, tratar este tema, porque no podíamos comenzar a sesionar diciendo aquí no ha pasado nada. Y fue prácticamente imposible. A la senadora que tenía que hacer la exposición inicial no la dejaron hablar, y después nosotros obviamente votaron en contra el asunto político. Dese en cuenta, votar en contra algo que rompe los ojos que el Parlamento debía discutir. Y después tuvimos solo la posibilidad, los 13 senadores del Frente Amplio, de utilizar 3 minutos cada uno para argumentar por qué sí nos parecía pertinente que este tema se discutiera en el Senado. ¿Qué pasos vamos a dar en el futuro? Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla. El Parlamento tiene herramientas, pero acotadas, no tiene infinitas, y veamos, sí, indudablemente lo que no vamos a renunciar es a ejercer nuestro poder de contralor, que es lo que tiene que hacer la oposición. Es el lugar en donde la gente nos puso, ¿verdad? Sí. ¿Descartan el juicio político? Hoy está descartado. Hoy está descartado. Hoy está descartado, ayer estuvo descartado y antes estuvo descartado. Obviamente es una herramienta constitucional que requiere un delito grave, como esto se está investigando. Veamos cuál es la culminación de esta investigación, pero hoy no están dadas las condiciones y no está sobre la mesa del Frente Amplio. Lilian, muchas gracias por acompañarnos acá en el Living. Un gusto.